Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la reflexión en esta tarde. Antes de eso, antes de dar inicio a la reflexión, vamos a entonar unas alabanzas. Buenas tardes, hermanos. La lectura se encuentra en Lucas 7 del 36 al 50. La palabra de Dios dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendita gracia, la de nuestro Dios. Gracias sublime.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. En mí. Bien, ahora que ya hemos alabado a nuestro Dios, nos toca poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de dos personajes que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y muchos tal vez podemos identificarnos con estas dos personas, por lo que en donde hicimos la lectura en esta tarde, estaremos reflexionando en ella, y por lo cual les pido que cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener la reflexión de tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para estar prestos a poder escuchar tu voz, Señor. Queremos todos juntos aprender de ti, Padre Santo. Te suplico que nos ayudes, que podamos poner atención, Señor. Quita de cualquier preocupación, cualquier situación que cause estorbo a tu palabra, a tu voz, Señor, y bendícenos grandemente en esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En la lectura que hicimos hace un momento, hermanos, hablamos acerca de cómo
nuestro Señor Jesucristo es invitado a ir a comer con una persona que era considerado fariseo. Los fariseos eran personas de un grupo de la clase media dedicadas a los negocios y a las relaciones sociales. Tenían un movimiento político religioso pertenecientes al judaísmo. La mayor influencia dentro de su religión que ellos tenían era que se reunían en la sinagoga, en donde podían estudiar la palabra de nuestro Dios, y no en el templo del sumo sacerdote. Ellos se regían por las leyes del Antiguo Testamento. Los fariseos tendían a creerse superiores a los demás y fueron conocidos como hombres de falsa moral. Creían en la inmortalidad del alma, en la vida después de la muerte, y obedecían a tradiciones que ellos mismos muchas veces no podían ni cumplir. Es de esta persona estamos hablando, que invitó a nuestro Señor Jesucristo para poder tener ese momento de cercanía con nuestro Señor, porque quizás había visto o había escuchado hablar de Él, y posiblemente dentro de las muchas ocasiones que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la sinagoga enseñando y predicando su palabra, seguramente esta persona lo escuchó, así como también la persona quien aparece en esta historia bíblica, que es hablamos de una mujer que no era bien vista a los ojos de estos fariseos. En Lucas 7, 36 al 50, dice la palabra de nuestro Dios que vino este señor, el fariseo, y rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pero estando él en la mesa, dice que llegó esta mujer y tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros buscamos al Señor por algunos motivos personales que tenemos. En la reflexión que traemos en esta tarde, yo quisiera preguntarles, ¿qué es buscar al Señor? Y buscar al Señor es buscar el conocimiento de Él. Los fariseos sabían por el Antiguo Testamento acerca de Dios, pero ellos no sabían quién realmente era Jesús. Cuando nosotros como iglesia, como personas ya creyentes y que hemos alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cuando se predica el Evangelio hay personas que reaccionan con una total indiferencia al Evangelio, otras con interés o con mucha hostilidad rechazan la palabra de nuestro Dios. Esto por muchos factores que tenemos de sí mismo. Hay algunos que piensan que son muy decentes o son muy buenos y que no necesitan del favor de Dios. Otros porque piensan que son malos y que no pueden aceptar que haya una esperanza para ellos. Dios no puede perdonarme, dicen algunas personas, por lo que ellos han hecho o por lo que consideran en sus vidas que no es o que no tienen perdón por lo que han hecho, por sus acciones. Esta historia nos ayuda a entender por qué algunos creyentes que profesamos ser cristianos mostramos un gran fervor por el reino de Cristo, por la iglesia, y trabajamos muy duro, pero sin en cambio hay otras personas que estamos asumidos en una total apatía espiritual, teniendo las mismas enseñanzas, pero tenemos el fuego espiritual apagado, y eso hace que no trabajemos en el servicio de nuestro Dios. El fariseo le rogaba a nuestro Señor Jesucristo que comiera con él, pero vemos aquí en esta lectura cómo esta mujer buscó el lugar menos apropiado para su alivio.
para el dolor de su alma. Con una convicción de pecado, ella sabía que era pecadora. Seguramente había oído hablar a Jesús acerca del perdón, pero no solo basta tener el interés por las personas de nuestro Señor Jesucristo, sino también podemos notar cómo reaccionan estos dos personajes. El fariseo trató a Jesús con tal diplomacia, no reconociendo a quien tenía enfrente en su hogar, y tendría que haber pedido ayuda a nuestro Señor Jesucristo, por lo que acabamos de hacer referencia ahorita, de que ellos se consideraban superiores a los demás, se consideraban que conocían perfectamente las Escrituras. Sin embargo, a veces a nosotros como creyentes nos pasa lo mismo. No buscamos al Señor porque sentimos que estamos bien, porque no hemos hecho una maldad que consideremos que sea necesario el perdón de nuestro Dios. Debemos de buscar a Dios porque necesitamos el favor de Él. Ahorita podemos ver que nosotros tenemos que buscar a Dios muchas veces porque tenemos que tener comunión con Él. Nosotros como creyentes en Cristo sabemos que podemos tener comunión con nuestro Dios mediante la lectura de su palabra, orando, asistiendo al templo. Pero, ¿cuándo debemos de buscarlo? Vemos en esta reflexión, en esta lectura que hicimos, que esta mujer quizás no fue prudente al buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque llegó en un lugar que no era el más apropiado, porque estaban a la mesa amigos de este fariseo, que también posiblemente eran del mismo grupo selecto del que acabamos de mencionar. Entonces, debemos saber cuándo buscar a nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que mientras vivamos tenemos esperanza. Cuando gozamos de salud es cuando podemos ir y buscar a nuestro Dios. En nuestra juventud es preferible buscarlo. No quiere decir con esto que cuando estemos de una edad avanzada no podamos buscar a nuestro Señor, claro que sí, pero es preferible buscarlo cuando estamos jóvenes, porque tenemos el vigor, las fuerzas. Sin embargo, en la palabra de nuestro Dios podemos encontrar que nuestro Señor nos fortalece, nos da fuerza. Dice que da fuerzas al cansado cuando no tiene más y nos rejuvenece como el águila, dice su palabra. También podemos de buscar al Señor mientras dura el día de la gracia. Mientras tenemos esa gracia para el perdón de nuestros pecados, debemos buscar al Señor. Otra pregunta que podemos contestar en esta tarde y reflexionar en ella es que ¿por qué buscamos al Señor? En la reflexión de esta tarde podemos notar que muchos de nosotros buscamos al Señor cuando requerimos un favor de Él, cuando tenemos problemas financieros, cuando tenemos problemas de salud física y espiritual, es cuando nosotros podemos ir y buscar al Señor. La palabra de nuestro Dios, en la lectura que acabamos de hacer, dice que esta mujer se acercó a nuestro Señor Jesucristo en la lectura. Dice que fue de una manera quizás inapropiada porque llegó a la casa de donde lo podía ser juzgada, y también dice que pues lo conocían posiblemente por las acciones, por el trabajo que ella hacía, que era la prostitución. Posiblemente muchos de los que estuvieron allá en la mesa podían conocerle. Sin embargo, ella no le importó porque tenía la necesidad de ser sanada en su alma. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 7, verso 37, dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo dice que se dijo en sí mismo, pensaba en él mismo, decía: si este hombre fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. En la vida de las personas, en la vida de las gentes que han alcanzado la misericordia de Dios y hemos sido salvas por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros aprovechamos y buscamos al Señor por su generosa oferta. Dice 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Es el día que nosotros podemos recordar que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y nuestra vida es transformada y cambiada grandemente. Esta mujer aprovechó esa oportunidad que tenía. Quizás no era el lugar adecuado, pero sin embargo llegó y dice que estuvo a sus pies y ni siquiera era digna de voltearle a ver a nuestro Señor Jesucristo, sino que le daba la honra y la gloria a Él. El fariseo no hizo lo que debiera de hacer o de las costumbres que tenían ellos para cuando llegaba un visitante a su casa y era convidado a su casa. Entonces, ¿cuál era una de las costumbres? Vemos en el versículo 40 del mismo capítulo 7, cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que Él estaba pensando en su corazón, de que Él, si fuera profeta, conocería quién es esa mujer que le está tocando, nuestro Señor Jesucristo le dijo, y dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. En esta metáfora que él le dijo acerca de los creadores, de los acreedores y de las personas que no podían pagar, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que muchas veces nosotros consideramos inapropiado algunas cuestiones moralistas que vemos en nuestra iglesia, en las personas que están alrededor, y decimos cómo es posible que estén haciendo esto o aquello, y a veces juzgamos de una manera como lo hace un fariseo. Vemos ahorita que no solamente basta el interés de tener el acercamiento con nuestro Dios, sino también de amar como Él nos pide que amemos mucho, porque quizás se nos ha perdonado mucho. Pero la reflexión en la que tenemos que ver es que nadie es santa, verdaderamente santa, que seamos infalibles. Fallamos, pecamos, cometemos errores, día con día estamos en un proceso de santificación. Dice Mateo 5, 27 y 28, dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también nos dice en Santiago 4, 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, aquí podemos reconocer que todos necesitamos del perdón de nuestro Dios. La oportunidad que tenía Simón el fariseo era que le perdonara a nuestro Dios, que pudiera reconocer que estaba la oportunidad allí en su hogar, en su casa, que llegó nuestro Señor Jesucristo y estaba estando cerca de Él
y teniendo el conocimiento que podía tener de la palabra de Dios, ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Dice que muchos de nosotros no estamos conscientes de la deuda que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón a veces no lo aceptamos como único y suficiente Salvador. Pero también podemos reconocer y reflexionar en esta tarde que como cristianos, como seguidores de Cristo, como personas que ya somos salvas, tenemos que tener esa comunión con Él y buscarle día con día. Dice, ¿por qué buscamos al Señor? Buscamos al Señor porque requerimos de su perdón, requerimos de su misericordia. Vemos en la metáfora del acreedor, el acreedor está representando a Dios. Ellos dos estaban en la misma posición, tanto el fariseo como esta mujer. Requerían del mismo perdón. Ambos estaban en la misma condición. Después de ser perdonados, nosotros nos podemos someter a cualquier situación en nuestra vida y podemos fallarle a nuestro Dios, pero debemos estar conscientes de que quizás estamos totalmente perdidos o medianamente perdidos o totalmente perdonados. Dice nuestro Señor que en esta reflexión vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba evangelizando en esa noche a la mujer o a Simón. Jesús estaba evangelizando a Simón porque se consideraba un moralista y religioso. Su estado era peor que el de esa mujer. Él estaba más cercano de irse al infierno. ¿Por qué? Porque no sabía o no estaba consciente de la necesidad y de su deuda que tenía. Ninguno de los dos podía pagar esa deuda, de acuerdo al Antiguo Testamento y que ellos estudiaban. Pero hay una gran diferencia. Ella sabía su condición y él no. Ella sabe cómo necesitaba y muchas veces nosotros pasamos por lo mismo. No sabemos qué tanto necesitamos del perdón de nuestro Dios cuando juzgamos a un hermano, cuando cometemos una falta, muchas veces consciente o inconscientemente, a pesar de que nuestro Dios nos dice que podemos ir con Él día con día para pedir perdón por nuestras faltas. Dice que su gracia son nuevas cada mañana. Por eso nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para pagar nuestra deuda con esa justicia divina. Es por eso que en esta tarde quiero pedirles que cada uno de nosotros considere cómo estamos delante de Dios, si estamos siendo conscientes del favor que necesitamos de Él. Dice Isaías 55:7 que tenemos abundante perdón en nuestro Dios. Dice, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambiemos nuestra manera de pensar y que dejemos nuestra mala conducta. Es por eso que les invito, hermanos, a que oremos para que podamos despedirnos en esta tarde. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra, de ver la necesidad que tenemos muchas veces, Padre Santo, de reflexionar en ella y de poder tener comunión contigo y venir a pedirte perdón por nuestras faltas cometidas, Señor. Ayúdanos a que podamos ser cada día mejores cristianos, mejores personas, Señor, que podamos dar luz de donde quiera que estemos, que podamos ser la sal que tú quieres, Padre Santo, para poder evangelizar a las personas y que por medio de nuestro testimonio puedan ellos ver tu amor, Señor, reflejado en cada uno de nosotros, Padre. Te pido porque cada uno de los que estamos escuchando esta transmisión
podamos reflexionar en esta tarde y poder reconocer que muchas veces hemos fallado al no hacer tu voluntad, Señor, al no permanecer fervientes en tu palabra, en el trabajo de tu obra. Dices que el que es perdonado mucho, mucho ama, y nosotros quizás hemos sido perdonados, Señor, de diferente manera, en diferentes ocasiones, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas grandemente para continuar trabajando en tu obra. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.